En el corazón vibrante de Madrid, donde las calles del barrio de La Latina tejen un laberinto de historias y ecos del pasado, un hombre caminaba con un propósito que nadie podría adivinar. No era un turista perdido ni un vecino más volviendo a casa. Era Álvaro Soler, el heredero y director general del Grupo Soler, una de las cadenas de restauración más importantes del país, aunque su apariencia desmentía por completo esa realidad. Había cambiado su traje de diseño y sus zapatos italianos por ropas sencillas, gastadas por un uso que nunca les había dado. Bajo el nombre de Mateo, buscaba respuestas que no se encontraban en los balances contables ni en las proyecciones de mercado. Su destino era un lugar llamado El Legado, la primera casa de comidas que su padre había fundado con sus propias manos. Un lugar que ahora se desangraba lentamente, perdiendo dinero y, lo que era peor, su alma. Para Álvaro, el legado no era solo un activo en su cartera de negocios. Era la joya de la corona, o al menos debería serlo. Se había convertido en una herida abierta, un recordatorio constante de una promesa que sentía que le había fallado a su padre. El lugar que simbolizaba el origen de todo, el sueño de un hombre humilde, era ahora una fuente de vergüenza y preocupación. Al cruzar el umbral, un aroma familiar lo golpeó. Era el olor a tradición, a guisos cocinados a fuego lento y a madera vieja, pero se mezclaba con una nota sutil de abandono, como una flor que empieza a marchitarse. El local parecía cansado. Los colores de las paredes, antes vivos, estaban ahora desvaídos, y la alegría que recordaba de su infancia parecía haberse evaporado junto con el bullicio de antaño. Eligió una mesa en un rincón apartado, un puesto de observación perfecto desde el que podía abarcar todo el salón sin llamar la atención. Se sentó y esperó, convirtiéndose en una sombra, un espectador silencioso del pequeño drama que se desarrollaba a diario entre aquellas paredes. Quería ver con sus propios ojos qué era lo que estaba matando el espíritu del restaurante. Fue entonces cuando la vio. Una joven camarera se movía entre las mesas con una agilidad que parecía más forzada que natural. Sus ojos, profundos y oscuros, cargaban con el peso de batallas que nadie allí conocía. Su nombre, como descubriría más tarde, era Lucía. Servía los platos, recogía los vasos y sonreía a los clientes, pero su sonrisa no llegaba a iluminar su mirada. En un momento de aparente calma, cuando el flujo de clientes disminuyó, Lucía se refugió detrás de una ancha columna de madera. Álvaro, observando desde su rincón, la vio llevarse una mano al rostro. Fue un gesto rápido, casi imperceptible. Se secó una lágrima furtiva antes de recomponer su expresión, forzando de nuevo esa sonrisa profesional y volver al trabajo como si nada hubiera ocurrido. Una pregunta se formó en la mente de Álvaro, una pregunta que lo sacudió más que cualquier informe de pérdidas. ¿Qué podía quebrar el espíritu de alguien de esa manera, precisamente en un lugar que su padre había concebido como un refugio de alegría y buena comida? ¿Qué dolor oculto se escondía tras el mostrador de su legado familiar? Lucía, con apenas 22 años, era la encarnación de una resiliencia forjada a la fuerza. Cada día, su jornada en el legado era una prueba de resistencia. Soportaba la tiranía silenciosa y las pullas constantes de su gerente, Ricardo, porque no tenía otra opción. Su trabajo no era una vocación, sino una necesidad vital. Cada euro que ganaba estaba destinado a un propósito sagrado: pagar los costosos medicamentos de su madre, Elena. En un pequeño apartamento en Vallecas, lejos del bullicio del centro, Elena luchaba contra una enfermedad debilitante que la había postrado en cama, una enfermedad que consumía sus fuerzas y los escasos ahorros de la familia. Pero Lucía no era solo una camarera,
Por la noche, cuando el agotamiento físico se lo permitía, se sentaba en su pequeña habitación y abría un cuaderno de bocetos. Allí, con un lápiz y un trozo de carboncillo, derramaba su alma. Dibujaba los rostros de su barrio, las escenas cotidianas de Vallecas, soñando con el día en que sus ilustraciones pudieran convertirse en grandes murales que contaran las historias de su gente. Su motivación era tan simple como poderosa: la supervivencia de su madre. Cada propina, cada hora extra, cada plato servido era una pequeña victoria contra la precariedad que amenazaba con devorarlas. Su arte era su escape, pero la realidad de su madre era su ancla, lo que la obligaba a volver cada día a un trabajo que le robaba la luz. El problema de El Legado no era solo la tristeza de una empleada. Era un sistema podrido desde dentro, una enfermedad que tenía un nombre: Ricardo. El gerente del restaurante era un hombre consumido por una codicia mezquina. Su sonrisa era una máscara que apenas ocultaba unos ojos fríos y calculadores. Ricardo había encontrado en la aparente negligencia de la sede central la oportunidad perfecta para enriquecerse. Desviaba ingredientes de primera calidad, como el jamón ibérico de bellota y el aceite de oliva virgen extra, para venderlos en el mercado negro. Luego, los reemplazaba por productos de ínfima calidad, lo que explicaba por qué los clientes de toda la vida ya no reconocían el sabor de los platos. Pero su avaricia no se detenía ahí. Se quedaba con una parte significativa del bote de las propinas de los empleados, inventando excusas absurdas sobre tasas administrativas o roturas de material que nunca existieron. Los camareros, con miedo a perder su empleo, callaban y aguantaban. Lucía, al ser una de las trabajadoras más eficientes y queridas por los pocos clientes que quedaban, era también una de las más explotadas. Ricardo la veía como una amenaza silenciosa y, al mismo tiempo, como su principal fuente de ingresos a través de las propinas que le confiscaba. Lo que estaba en juego no era solo el trabajo de Lucía, sino la salud de su madre y el futuro de todos los que dependían de ese lugar para vivir. Ricardo era la fuerza opositora personificada, un hombre de mediana edad que había aprendido a navegar las aguas de la mediocridad con astucia. Su sonrisa postiza era su principal herramienta, un arma que usaba para desarmar a los clientes insatisfechos y para intimidar a sus empleados. No veía a las personas que trabajaban para él como un equipo, sino como recursos que debían ser exprimidos al máximo. Su única motivación era extraer hasta el último céntimo posible del restaurante antes de que la gerencia del Paseo de la Castellana, donde se encontraban las oficinas centrales del Grupo Soler, decidiera que ya no era rentable y lo cerrara. Sabía que la gestión de Álvaro Soler era distante, centrada en números y expansiones internacionales. Usaba esa negligencia corporativa como un escudo protector para sus pequeños crímenes diarios. Se sentía intocable, un rey en su pequeño y decadente reino. Para él, Lucía era un peón más en su tablero, aunque uno particularmente irritante. A veces, en los ojos de la joven, veía un brillo de desafío, una chispa de dignidad que no había logrado apagar. Y cada vez que veía esa chispa, se encargaba personalmente de intentar sofocarla con una crítica injusta o una humillación velada. Álvaro, sentado en su rincón, comprendió que observar desde la distancia no sería suficiente. No podía entender la magnitud del problema basándose en una sola visita. Necesitaba estar dentro, ver la maquinaria desde 1970, sus engranajes. Al día siguiente volvió a El Legado, pero esta vez no entró como un cliente. Se presentó ante Ricardo con la cabeza gacha y la ropa aún más ajada que el día anterior. Usando el nombre de Mateo, le dijo que necesitaba trabajo urgentemente, que haría cualquier cosa.
Ricardo lo miró de arriba abajo, vio un par de manos fuertes y desesperadas, y no lo pensó dos veces. Un ayudante de cocina barato era justo lo que necesitaba. Desde el primer día, la realidad lo golpeó con la fuerza de un martillo. En la cocina vio a Julián, el viejo cocinero que había trabajado codo con su padre durante más de 30 años. Vio cómo sus manos, que antes creaban arte, se veían forzadas a comprometer recetas sagradas, a usar ingredientes que eran un insulto a la memoria de su fundador. Vio el miedo en los ojos de sus compañeros cada vez que Ricardo entraba en la cocina. El silencio se hacía denso, las espaldas se encorvaban y las conversaciones se apagaban. Era el ambiente de un lugar sin esperanza, donde la gente no trabajaba, sino que simplemente sobrevivía al día a día. Y sobre todo, vio la dignidad de Lucía ser atacada una y otra vez. Ricardo la criticaba delante de los clientes por nimiedades, la sobrecargaba de trabajo y le negaba los descansos más básicos. Pero ella aguantaba, con la mandíbula apretada y la mirada fija en un horizonte que solo ella podía ver. Álvaro, o mejor dicho, Mateo, comenzó a actuar. No podía revelar quién era, pero podía ser un aliado. Empezó a ayudar a Lucía discretamente, echándole una mano con las mesas más pesadas, adelantando parte de su trabajo de limpieza, ofreciéndole una palabra de apoyo en voz baja cuando Ricardo no miraba. Pequeños gestos, casi invisibles, pero que para Lucía eran como un oasis en medio del desierto. Una noche, mientras recogían juntos, ella le ofreció la mitad de su bocadillo. No hablaron mucho, pero en ese silencio compartido, en ese simple acto de generosidad, comenzó a florecer una frágil confianza entre ellos. La transformación de Álvaro fue profunda y silenciosa. El director general, que vivía en una torre de marfil, rodeado de hojas de cálculo y reuniones de estrategia, empezó a sentir el peso real de las vidas que su empresa impactaba. Cada día en la cocina del legado era una lección de humildad. Las historias que Lucía le contaba a retazos sobre su madre y su lucha diaria ponían rostro humano a las cifras de sus informes. Los suspiros de Julián, mientras recordaba con nostalgia los viejos tiempos en los que se cocinaba con orgullo, eran más elocuentes que cualquier análisis de mercado. La camaradería silenciosa entre los empleados explotados, la forma en que se cubrían unos a otros frente a la tiranía de Ricardo, le enseñó más sobre lealtad y trabajo en equipo que cualquier seminario de liderazgo al que hubiera asistido. Todo aquello comenzó a demoler la coraza de indiferencia que, sin darse cuenta, había construido a su alrededor. Se dio cuenta de que ya no estaba allí para salvar un negocio. Estaba luchando para salvar a las personas que formaban el alma de ese negocio. Comprendió que el verdadero legado de su padre no estaba en los márgenes de beneficio, sino en la dignidad de su gente. Una dignidad que Ricardo estaba aniquilando y que él, con su ausencia y su distancia, había permitido que se marchitara. Mientras tanto, en las lujosas oficinas del Paseo de la Castellana, la prolongada ausencia de Álvaro Soler no había pasado desapercibida. Un hombre, en particular, observaba la situación con un interés depredador. Su nombre era Ignacio, un ambicioso miembro del Consejo de Administración que siempre había codiciado el puesto de Álvaro. Ignacio comenzó a maniobrar en las sombras. Utilizó la caída de rendimiento de El Legado, el restaurante insignia, como la prueba definitiva de la incompetencia de Álvaro. En reuniones informales y pasillos, sembraba la duda sobre la capacidad de liderazgo del joven CEO, sugiriendo que estaba más interesado en sus viajes que en la gestión de la empresa. Una subtrama de traición corporativa empezó a tejerse, añadiendo una nueva capa de urgencia a la misión de Álvaro. Ya no solo tenía que exponer a Ricardo y salvar el restaurante,
Tenía que hacerlo de una manera que reafirmara su autoridad y protegiera a la empresa de los buitres internos que esperaban su caída para repartirse el botín. El tiempo corría en su contra. Cada día que pasaba como Mateo en la Latina era un día que Ignacio aprovechaba para socavar su posición en la cúpula de la empresa. La batalla se libraba ahora en dos frentes, uno en la humilde cocina de un viejo restaurante y otro en las frías salas de juntas del poder corporativo. Álvaro sabía que necesitaba pruebas irrefutables. Las sospechas y los testimonios anónimos no serían suficientes para derrocar a Ricardo y, mucho menos, para silenciar a Ignacio. Con la ayuda de sus nuevos y únicos aliados, Lucía y Julián, comenzó a trazar un plan meticuloso. Lucía, con su conocimiento de las rutinas del restaurante, le indicó los momentos exactos en los que Ricardo realizaba sus trapicheos. Julián, desde la cocina, empezó a documentar en secreto las entregas de productos de baja calidad, comparando los albaranes falsificados con los pedidos reales que él sabía que deberían estar llegando. Álvaro, aprovechando las noches, utilizó sus propios recursos para instalar discretamente un par de cámaras de seguridad en puntos ciegos del almacén y cerca de la oficina de Ricardo. Sabía que era un riesgo, pero era la única forma de obtener una prueba visual de los robos. Durante 2 semanas recopilaron evidencias. Los vídeos mostraban a Ricardo cargando cajas de aceite y jamón en su coche particular. Los documentos de Julián probaban el fraude. Lucía grabó conversaciones con su móvil en las que el gerente admitía quedarse con parte del bote. Tenían todo lo que necesitaban. El día elegido para la ejecución del plan fue un viernes por la noche, el momento de mayor afluencia de la semana. Álvaro organizó una auditoría sorpresa, una inspección que, oficialmente, venía de la central. Sabía que el caos del servicio del viernes sería la tapadera perfecta. Los auditores, 2 hombres de su máxima confianza, llegaron pasadas las 9. Ricardo, al verlos, palideció, pero intentó mantener la compostura. Pensó que podría sortear la situación como había hecho otras veces, con mentiras y excusas, pero no contaba con lo que estaba a punto de suceder. Sintiéndose acorralado y necesitando un chivo expiatorio urgentemente, Ricardo decidió jugar su última carta. Delante de todos, en medio del salón lleno de clientes, se dirigió a Lucía y la despidió a gritos, acusándola de robar dinero de la caja. Era un acto de pura desesperación, un intento de desviar la atención. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de incredulidad y humillación. Los demás empleados se quedaron paralizados, sin atreverse a intervenir. Ricardo sonrió, creyendo haber ganado. Fue en ese preciso instante cuando Mateo, el humilde ayudante de cocina, dio un paso al frente. Se quitó la gorra sucia que siempre llevaba, pasó una mano por su pelo y enderezó la espalda. Su postura cambió por completo. Dejó de ser el hombre encorvado y sumiso que todos conocían, y cuando habló, su voz resonó en el local, cargada de una autoridad inconfundible que heló la sangre de Ricardo. La sorpresa en los rostros de los empleados y clientes fue mayúscula, pero fue el rostro de Ricardo el que experimentó la transformación más dramática. El asombro dio paso a la confusión, y la confusión a un pánico puro y absoluto al reconocer a Álvaro Soler, el dueño de todo. Álvaro, con una calma glacial, presentó las pruebas una por una. Mostró los vídeos en una tableta, las copias de los albaranes falsificados, las grabaciones de voz. Expuso la red de corrupción de Ricardo delante de todos, de sus empleados, de sus clientes y de los auditores que ahora tomaban notas febrilmente. Al mismo tiempo, con un gesto discreto, activó una llamada en su teléfono. Se estaba conectando a una reunión de emergencia del Consejo de Administración,
una reunión que Ignacio había convocado precisamente para pedir su destitución. Álvaro estaba transmitiendo en directo la detención de Ricardo por la policía, que acababa de entrar en el local. Mientras los agentes se llevaban a un Ricardo balbuceante y derrotado, Álvaro se dirigió a la cámara de su teléfono. Anunció un nuevo plan de reestructuración para toda la empresa, un plan centrado en el bienestar de los empleados y en la recuperación de la calidad y los valores de su padre. Con una sola jugada maestra había salvado su restaurante y silenciado a sus oponentes corporativos, demostrando una clase de liderazgo que nadie esperaba. La resolución de aquella noche fue tan rápida como transformadora. Con Ricardo fuera del camino, el ambiente en El Legado cambió de la noche a la mañana. El miedo se disipó, reemplazado por una mezcla de alivio y esperanza. Álvaro se quedó hasta tarde, hablando con cada uno de los empleados, no como su jefe, sino como uno más de ellos. Su primera decisión fue nombrar a Julián maestro asesor gastronómico de toda la cadena de restaurantes. Su misión sería viajar a cada local para asegurarse de que el alma de las recetas de su padre, la calidad de los ingredientes y el amor por la cocina se preservaran por encima de todo. El viejo cocinero lloró de emoción. Luego se acercó a Lucía. Le ofreció el puesto de nueva gerente de El Legado. Le aseguró un salario que no solo cubriría con creces los tratamientos de su madre, sino que también le permitiría contratar a cuidadores profesionales para que ella pudiera tener tiempo para sí misma. Pero no se detuvo ahí. Anunció la creación de la Fundación Soler, una organización en honor a su padre dedicada a financiar la educación y los sueños artísticos de los hijos de sus empleados. Y la primera beneficiaria, anunció con una sonrisa, sería Lucía, con una beca completa para estudiar en la mejor escuela de arte y diseño de Madrid. El restaurante fue completamente revitalizado. Las paredes se pintaron de nuevo con colores cálidos, el mobiliario se restauró y, lo más importante, la cocina volvió a oler a honestidad y a pasión. El Legado renació de sus cenizas, convirtiéndose en un modelo de gestión humana y en un rotundo éxito de negocio. La historia de Álvaro y Lucía nos recuerda la fuerza inmensa que reside en cada uno de nosotros, incluso en los momentos en que nos sentimos más invisibles o impotentes. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros a mirar más allá de las apariencias, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. La transformación de El Legado fue un testimonio del poder del cambio. Los antiguos clientes regresaron, atraídos por las noticias de la renovación, y se encontraron con un lugar que no solo había recuperado su sabor, sino también su alma. Nuevos clientes llegaban, curiosos por la historia que se contaba de boca en boca por todo Madrid. Lucía demostró ser una gerente excepcional. Su empatía, forjada en la adversidad, le permitía entender las necesidades de su equipo como nadie. Creó un ambiente de trabajo basado en el respeto y la colaboración, donde cada empleado se sentía valorado y parte de una familia. Compaginaba su trabajo con sus estudios de arte. Sus noches ya no estaban llenas de agotamiento y preocupación, sino de lienzos, colores y creatividad. Empezó a decorar las paredes del restaurante con sus propias obras, murales que contaban la historia del barrio y de su gente, convirtiendo El Legado en una galería de arte viviente. Álvaro, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Delegó gran parte de la gestión del día a día para poder visitar regularmente todos sus restaurantes, no como un inspector, sino como un compañero. Se sentaba con los cocineros, escuchaba a los camareros y se aseguraba de que la dignidad de las personas fuera siempre el ingrediente principal. El viaje de Álvaro nos enseña que el verdadero valor de un líder
no reside en su capacidad para generar beneficios, sino en su coraje para conectar con las personas que sostienen su legado. La empatía no es una debilidad en los negocios, es la herramienta más poderosa y la inversión más rentable que existe. A veces es necesario perderse entre la gente común, despojarse de los títulos y los privilegios, para encontrarse a uno mismo y descubrir lo que realmente importa. Un único acto de humanidad, de mirar a los ojos a otra persona y ver su lucha, puede desencadenar una revolución de bondad con efectos inimaginables. La historia de El Legado es un faro de esperanza. Nos demuestra que nunca es tarde para cambiar de rumbo, para reparar lo que está roto y para construir un futuro donde el éxito se mida no solo en cifras, sino en el bienestar y la felicidad de las personas que nos rodean. La compasión es la luz más poderosa, capaz de iluminar los rincones más oscuros y de transformar un negocio al borde del abismo en un hogar próspero y lleno de vida. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. En el corazón vibrante de Madrid, donde las calles del barrio de la Latina tejen un laberinto de historias y ecos del pasado, un hombre caminaba con un propósito que nadie podría adivinar. No era un turista, perdido, ni un vecino más volviendo a casa. Su ropa, sencilla y gastada, hablaba de una vida de dificultades, pero sus ojos observaban el entorno con una agudeza que no encajaba con su apariencia. Su destino era una pequeña casa de comidas llamada El Legado, un lugar que parecía haberse rendido al paso del tiempo. Aquel hombre era Álvaro Soler, el heredero y director general del Grupo Soler, una de las cadenas de restauración más importantes del país. Había cambiado su traje de diseño por la piel de un trabajador anónimo, buscando respuestas que no se encontraban en los balances contables. El Legado, la primera joya que su padre había fundado con sus propias manos, era ahora una herida abierta, un fracaso personal que sangraba dinero y, lo que era peor, reputación. Al cruzar el umbral, un aroma familiar lo golpeó. Era el olor a tradición, a guisos cocinados a fuego lento, pero mezclado con una nota sutil de abandono. Se sentó en un rincón y observó. Fue entonces cuando la vio. Una joven, camarera, se movía entre las mesas con una agilidad forzada. En un momento de calma, se refugió tras una columna y se secó una lágrima furtiva antes de recomponer su sonrisa. Una pregunta nació en la mente de Álvaro. ¿Qué podía quebrar el espíritu de alguien en un lugar que su padre había construido para ser un refugio de alegría? El nombre de aquella joven era Lucía. Con apenas 22 años, su vida era un acto diario de resistencia silenciosa. Cada mañana salía de su pequeño apartamento en 1900 Vallecas, dejando atrás a su madre, Elena, cuya lucha contra una enfermedad debilitante era el motor que impulsaba cada uno de sus pasos. Su trabajo en El Legado no era una elección, sino una necesidad imperiosa. Cada euro que ganaba, cada propina que recibía, era una pequeña batalla ganada contra la enfermedad que amenazaba con llevárselo todo. Pero Lucía guardaba un secreto en sus manos cansadas. Por la noche, cuando el silencio envolvía el barrio y el agotamiento pesaba sobre sus hombros, abría un cuaderno de bocetos. Con un trozo de carboncillo derramaba su alma en el papel, dibujando los rostros de su gente, las escenas de la vida cotidiana que nadie parecía notar. Soñaba con transformar esos pequeños dibujos en grandes murales que contaran las historias de su barrio, un sueño que parecía tan lejano como las estrellas que a veces vislumbraba desde su ventana. El problema de El Legado, sin embargo, era más profundo que la tristeza de una empleada. Tenía un nombre y un rostro. Ricardo
El gerente era un hombre consumido por una codicia mezquina, cuya sonrisa postiza apenas ocultaba unos ojos fríos y calculadores. Había convertido el restaurante en su feudo personal, un lugar del que extraía beneficios ilícitos con una destreza que rozaba el arte del engaño. Su método era tan simple como cruel. Desviaba ingredientes de primera calidad, como el jamón ibérico de bellota y el aceite de oliva virgen extra, para venderlos en el mercado negro. Luego los reemplazaba con productos de ínfima calidad, un sacrilegio que explicaba por qué los clientes de toda la vida ya no reconocían el sabor de los platos que una vez amaron. La esencia del legado de Soler se diluía en cada plato fraudulento que salía de la cocina. Pero su avaricia no se detenía en la despensa. Con la excusa de tasas administrativas o roturas de material que nunca existieron, se quedaba con una parte significativa del bote de las propinas de los empleados. Los camareros, atrapados entre el miedo a perder su empleo y la necesidad de llevar un sustento a casa, callaban y aguantaban. Lucía, por ser una de las más eficientes y queridas por los pocos clientes que quedaban, era también una de sus víctimas predilectas. Ricardo se sentía intocable. Sabía que la dirección del Grupo Soler, en sus lujosas oficinas del Paseo de la Castellana, estaba desconectada de la realidad de sus locales más pequeños. Percibía a Álvaro Soler como un ejecutivo distante, más preocupado por las cifras de expansión internacional que por el alma de un viejo restaurante de barrio. Usaba esa negligencia corporativa como un escudo, un permiso tácito para continuar con sus pequeños crímenes diarios, sintiéndose el rey de su decadente y pequeño reino. Álvaro, sentado en su rincón, comprendió que observar desde la distancia no sería suficiente. No podía entender la magnitud del problema basándose en una sola visita. Necesitaba estar dentro, ver la maquinaria desde sus engranajes. Al día siguiente, volvió a él, legado, pero esta vez no entró como un cliente. Se presentó ante Ricardo con la cabeza gacha y la ropa aún más ajada, pidiendo trabajo como si su vida dependiera de ello. Ricardo vio un par de manos baratas y desesperadas y lo contrató en el acto como ayudante de cocina. Desde el primer día, la realidad lo golpeó con la fuerza de un martillo. En la cocina, vio a Julián, el viejo cocinero que había trabajado codo con su padre, forzado a comprometer recetas sagradas. Vio el miedo en los ojos de sus compañeros cada vez que Ricardo entraba, un silencio denso que ahogaba cualquier atisbo de alegría. Y, sobre todo, vio la dignidad de Lucía ser atacada una y otra vez, y cómo ella aguantaba con la mandíbula apretada, la mirada fija en un horizonte que solo ella podía ver. Fue entonces cuando Mateo, el humilde ayudante, comenzó a actuar. No podía revelar quién era, pero podía ser un aliado. Empezó a ayudar a Lucía discretamente, echándole una mano con las mesas más pesadas, ofreciéndole una palabra de apoyo en voz baja cuando Ricardo no miraba. Una noche, mientras recogían juntos, ella le ofreció la mitad de su bocadillo. En ese silencio compartido, en ese simple acto de generosidad, comenzó a florecer una frágil confianza entre ellos, la primera luz en medio de tanta oscuridad. El punto de inflexión llegó una tarde de martes, un día gris que amenazaba con lluvia. Lucía recibió una llamada durante su breve descanso. Álvaro, que secaba vasos en la barra, la vio palidecer. Su cuerpo se tensó y sus hombros, normalmente erguidos a pesar del cansancio, se hundieron como si un peso invisible se hubiera posado sobre ellos. La llamada era del médico de su madre. La enfermedad había entrado en una nueva fase, más agresiva, y un nuevo tratamiento costoso y experimental era su única esperanza. Ricardo,
que nunca perdía detalle de nada que pudiera suponer una ventaja para él, observó la escena desde su pequeña oficina acristalada. Vio la vulnerabilidad en el rostro de Lucía y, en lugar de compasión, sintió el instinto del depredador. Salió con su sonrisa de siempre y con una falsa amabilidad que helaba la sangre, le recordó que las ventas estaban bajas y que quizá tendría que empezar a recortar horas. Era una amenaza velada, una forma de decirle que su desesperación la hacía más dependiente de él que nunca. Desde la cocina, Álvaro presenció el cruel intercambio. Sintió una oleada de rabia tan pura y caliente que tuvo que apretar con fuerza el trapo que sostenía para no delatarla. Aquello ya no era un problema de gestión, ni una línea roja en un informe financiero. Era una injusticia flagrante, un abuso de poder contra una persona que luchaba con todas sus fuerzas por mantener a flote a su familia. La promesa que le hizo a su padre resonó en su cabeza, pero ahora tenía el rostro de Lucía y la voz temblorosa de su desesperación. Más tarde, en el callejón trasero, mientras sacaban la basura, Lucía, con los ojos enrojecidos, se derrumbó. Les contó a Mateo, a ese compañero silencioso que le inspiraba una confianza inexplicable, lo del nuevo tratamiento. Le habló del precio de las medicinas como si fueran cifras de un rescate imposible, de la impotencia que sentía al ver que su amor y su esfuerzo no eran suficientes. Álvaro escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra, y en ese momento su misión cambió. Ya no se trataba de salvar un restaurante, se trataba de salvar una vida. Su primer impulso fue el del millonario que era. Pensó en soluciones rápidas y sencillas. Al día siguiente, antes de su turno, entró como un cliente anónimo y dejó un billete de 500 euros en el bote de las propinas, pensando que eso aliviaría la carga de Lucía. Pero vio con amarga impotencia cómo Ricardo, al final del turno, vaciaba el bote en su despacho y más tarde solo una pequeña fracción de ese dinero era repartida entre los empleados. Comprendió que el dinero no era la solución, era el veneno y la enfermedad al mismo tiempo. Julián, el viejo cocinero, había estado observando a Mateo. Había algo en su forma de moverse, en su mirada, que no cuadraba con la de un simple ayudante. Un día, mientras preparaban el sofrito para el cocido, Julián le puso a prueba. Empezó a hablar de don Manuel, el padre de Álvaro, de cómo seleccionaba personalmente los garbanzos y de su obsesión por la calidad del aceite. Mateo respondió con un conocimiento y un cariño que solo alguien que hubiera vivido esas historias de primera mano podría tener. Una luz de entendimiento se encendió en los ojos del viejo cocinero. A partir de ese día, una alianza silenciosa se forjó entre los dos hombres. Julián, que había guardado años de frustración y tristeza, empezó a compartir sus secretos. Le mostró a Álvaro los albaranes falsificados que Ricardo le obligaba a firmar, las entregas de productos de baja calidad que llegaban por la puerta de atrás. Le explicó el sistema, pieza por pieza, dándole a Álvaro el mapa del tesoro corrupto del gerente. El viejo cocinero, que había perdido la esperanza, la encontró de nuevo en los ojos de aquel misterioso ayudante. La presión, sin embargo, no venía solo desde dentro. Una noche, Álvaro recibió una llamada a su teléfono desechable. Era su asistente personal, la única persona en el mundo que conocía su paradero. La noticia fue como un jarro de agua fría. Ignacio, su rival en el Consejo de Administración, había convocado una reunión de emergencia. Estaba usando la caída en picado de El Legado como arma para solicitar su destitución. El tiempo se agotaba. La batalla por el alma del restaurante se había convertido también en una carrera por la supervivencia de su propio legado. ¿Cómo se puede luchar una guerra en dos frentes tan distintos?
cómo se puede defender un imperio desde el anonimato de una cocina humilde, con las manos manchadas de grasa y el olor a fritanga impregnado en la ropa. Por un momento, Álvaro sintió el peso de la duda. Podría volver, retomar su traje y su poder, y aplastar a 1900 Ricardo con una simple orden. Pero entonces vio a Lucía forzando una sonrisa a un cliente y supo que una victoria desde la distancia sería una victoria vacía. Tenía que ganar allí, en el barro, para que la justicia tuviera un significado real. La decisión estaba tomada. No bastaba con despedir a Ricardo, tenía que exponerlo, desmantelar su red de mentiras, de una forma tan pública e irrefutable que sirviera de lección para toda la empresa. Necesitaba pruebas, y las conseguiría él mismo. Su primer objetivo fue la oficina del gerente, el epicentro de todo el fraude. Pero Ricardo guardaba la llave como si fuera un tesoro, llevándola siempre consigo. El acceso parecía imposible. Fue Lucía quien, sin saberlo, le proporcionó la oportunidad que necesitaba. Comentó de pasada que Ricardo siempre dejaba su llavero sobre la barra durante los 5 minutos que tardaba en firmar los albaranes de la entrega de cerveza, todos los jueves por la mañana. Era una pequeña grieta en su armadura de control, y Álvaro supo que tenía que aprovecharla. Aquel jueves, mientras Ricardo estaba distraído, Álvaro tomó una impresión de la llave en un trozo de masilla que había preparado. Esa misma noche, cuando el restaurante cerró y el silencio se apoderó del local, Álvaro regresó. Usó la copia de la llave que había hecho y entró en la oficina. El aire estaba viciado, olía a codicia y a café rancio. Con la única luz de su móvil, empezó a fotografiarlo todo. Los libros de cuentas dobles, las facturas falsas, la libreta donde Ricardo anotaba las ventas del mercado negro. Cada foto era un clavo más en el ataúd de la tiranía del gerente. Mientras fotografiaba el último documento, el sonido de una llave en la cerradura principal le heló la sangre. Ricardo había vuelto. Con el corazón desbocado, Álvaro se escondió en el pequeño armario de los productos de limpieza, conteniendo la respiración. Oyó los pasos del gerente, el crujido de su silla, el murmullo de una llamada telefónica. Fueron los 10 minutos más largos de su vida. Cuando Ricardo finalmente se fue, Álvaro esperó un tiempo prudencial antes de salir, con el sudor frío recorriéndole la espalda. Tenía las pruebas documentales, pero necesitaba algo más visual, algo que ningún abogado pudiera rebatir. Decidió instalar cámaras de seguridad en el almacén y apuntando a la puerta trasera. Contactó con su asistente y mediante un lenguaje en clave le pidió que le comprara un pequeño kit de vigilancia y se lo dejara en una consigna de 1930, la estación de Atocha. Al día siguiente se quedó después de su turno con la excusa de hacer una limpieza a fondo del almacén. En la penumbra, entre sacos de patatas y cajas de vino, instaló los pequeños ojos que serían testigos de la verdad. Los días siguientes fueron una tortura de espera y tensión. La reunión del Consejo de Administración se acercaba peligrosamente, y las cámaras aún no habían captado nada definitivo. Álvaro empezó a temer que Ricardo hubiera olido algo, que su plan hubiera fracasado. La desesperación de Lucía crecía con cada día que pasaba sin poder empezar el tratamiento de su madre, y Álvaro sentía cada una de sus angustias como si fueran propias. Y entonces, una madrugada, revisando las grabaciones en su móvil desde su modesto apartamento, lo vio. La imagen era granulada pero inequívoca. Ricardo, creyéndose a salvo en la oscuridad, cargaba cajas de jamón ibérico y aceite de oliva en el maletero de su coche. La prueba reina. Una sensación de triunfo y de profundo asco lo invadió. Tenía al ladrón y ahora solo faltaba preparar el escenario para su caída.
Con todas las pruebas en su poder, Álvaro sintió cómo una nueva determinación se asentaba en su interior. Ya no era el ejecutivo desconectado que se escondía tras los números, ni el hijo que vivía a la sombra de su padre. En aquella cocina sucia y olvidada, luchando por gente a la que había aprendido a querer, había encontrado al líder que siempre debió ser. Un líder que no se mide por el valor de sus acciones en bolsa, sino por el coraje de defender la dignidad de su gente. Historias como esta nos recuerdan la fuerza inmensa que reside en cada uno de nosotros, incluso en los momentos en que nos sentimos más invisibles o impotentes. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros a mirar más allá de las apariencias, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. El plan fue trazado con la precisión de un relojero. Álvaro, con la ayuda silenciosa de Julián y la información involuntaria de Lucía, había reunido un arsenal de pruebas irrefutables. Los vídeos de las cámaras de seguridad, las copias de los albaranes falsificados, las grabaciones de voz. Todo estaba listo. Eligió el viernes por la noche, el momento de mayor bullicio, sabiendo que el caos del servicio sería el telón de fondo perfecto para el acto final de aquella obra de engaños. La tensión en el aire era casi palpable, una electricidad que solo él, Julián y los dos hombres de confianza que estaban a punto de llegar podían sentir. Poco después de las 9, dos hombres de aspecto serio y traje gris entraron en el legado. No eran clientes habituales. Se movieron con una discreción profesional que cortó el murmullo del local. Eran los auditores. Ricardo, al verlos, sintió una punzada de frío en el estómago, pero su máscara de amabilidad no se movió. Los recibió con una sonrisa forzada, creyendo que podría sortear la situación como había hecho otras veces, con una mezcla de encanto barato y mentiras bien ensayadas. No podía imaginar que su pequeño reino estaba a punto de desmoronarse. Mientras los auditores comenzaban a hacer preguntas incisivas, revisando libros y facturas en la pequeña oficina, Ricardo sintió que las paredes se estrechaban a su alrededor. El pánico comenzó a trepar por su garganta. Necesitaba un desvío, un chivo expiatorio sobre el que arrojar toda la culpa. Sus ojos, como los de una serpiente buscando una presa, se posaron en Lucía. Ella era perfecta. Su vulnerabilidad, su necesidad desesperada, la convertían en el blanco ideal. En un acto de pura y cruel desesperación, decidió sacrificarla para salvarse a sí mismo. Salió de la oficina con el rostro desencajado por una furia fingida. Se plantó en medio del salón donde todos los clientes y empleados pudieran verlo y oírlo. El restaurante, poco a poco, enmudeció. Con voz temblorosa, de falsa indignación, señaló a Lucía. La acusó a gritos de robar dinero de Cintus, la caja, de ser la causa de las pérdidas. La humillación cayó sobre la joven como un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad. Su rostro pálido era un lienzo de dolor y desconcierto. Los demás empleados se quedaron helados, prisioneros del miedo. Ricardo sonrió para sus adentros, creyendo haber ganado la partida. Fue en ese preciso instante cuando Mateo, el humilde ayudante de cocina que nadie tomaba en cuenta, dio un paso al frente. El movimiento fue lento, deliberado. Quitó la gorra sucia que siempre cubría su rostro y la dejó caer al suelo. Se pasó una mano por el pelo y al enderezar la espalda pareció crecer varios centímetros. Su postura cambió por completo, abandonando la sumisión del trabajador desesperado para adoptar la de alguien acostumbrado a mandar. Y cuando habló, su voz ya no era el susurro vacilante de Mateo, era una voz clara, firme y cargada de una autoridad inconfundible que resonó en cada rincón del local, helando la sangre de Ricardo. La estupefacción se apoderó de todos.
Los empleados se miraban unos a otros, sin entender qué estaba sucediendo. Pero fue el rostro de Ricardo el que sufrió la transformación más dramática. El asombro dio paso a la confusión, y la confusión a un pánico puro y absoluto cuando el reconocimiento se abrió paso como una grieta en el hielo. Frente a él no estaba Mateo, el friegaplatos. Estaba Álvaro Soler, el dueño de todo, el hombre al que creía a miles de kilómetros de distancia, perdido en sus balances y reuniones. El depredador acababa de descubrir que durante semanas había estado jugando con el león. Con una calma glacial que contrastaba con el caos que había desatado, Álvaro presentó las pruebas, una por una. Sacó una tableta y, ante los ojos atónitos de todos, reprodujo los vídeos del almacén. Las imágenes granuladas de Ricardo cargando cajas en su coche particular eran inequívocas. Luego, mostró las copias de los albaranes falsificados que Julián había guardado y, finalmente, reprodujo las grabaciones donde el gerente se jactaba de quedarse con el dinero de las propinas. Expuso la red de corrupción de Ricardo no con ira, sino con la precisión de un cirujano, dejando su miseria al descubierto ante sus empleados, sus clientes y los auditores que ahora tomaban notas febrilmente. Mientras el mundo de Ricardo se derrumbaba, Álvaro realizó un gesto casi imperceptible. Con su teléfono móvil, activó una videollamada. Al otro lado, en una fría sala de juntas del Paseo de la Castellana, el Consejo de Administración estaba reunido. Era la reunión de emergencia que Ignacio había convocado para pedir su destitución. La cámara del teléfono de Álvaro se convirtió en una ventana a la realidad, transmitiendo en directo la escena en El Legado. Los miembros del consejo vieron las pruebas, vieron la cara de Ricardo y vieron a su CEO, no en un yate de lujo como Ignacio había insinuado, sino en el corazón de su empresa, luchando por su alma. Justo en ese momento, dos agentes de policía entraron en el restaurante. Se acercaron a Ricardo, quien ahora era solo un hombre balbuceante y derrotado, despojado de toda su arrogancia. Mientras se lo llevaban, Álvaro se dirigió a la cámara de su teléfono, su voz llegando nítida a la sala de juntas. No se defendió, atacó. Anunció un nuevo plan de reestructuración para toda la empresa, un plan centrado en el bienestar de los empleados y en la recuperación de los valores de su padre. Con una sola jugada maestra, había salvado su restaurante, silenciado a sus oponentes corporativos y demostrado una clase de liderazgo que nadie, y mucho menos Ignacio, había esperado jamás. Aquella noche, el silencio que siguió a la tormenta no fue de miedo, sino de asombro y liberación. El aire viciado del legado pareció purificarse de repente. Los empleados que minutos antes estaban paralizados por el terror, ahora miraban a Álvaro con una mezcla de respeto y gratitud. Lucía, con las lágrimas aún surcando su rostro, ya no lloraba de humillación, sino de un alivio tan profundo que casi la hizo caer de rodillas. En medio de los restos del naufragio de Ricardo, una nueva esperanza, frágil pero real, comenzaba a nacer entre las viejas paredes del restaurante. La justicia no solo había llegado, había abierto la puerta a un futuro que nadie se había atrevido a imaginar. Cuando el eco de la sirena del coche de policía se desvaneció en la noche madrileña, un silencio denso y pesado cayó sobre el legado. Era un silencio diferente al del miedo que imponía Ricardo. Este era un silencio de asombro, de incredulidad. Los clientes, inmóviles en sus mesas, parecían estatuas en un museo de momentos congelados. Los empleados, agrupados detrás de la barra como un rebaño asustado, se miraban unos a otros, buscando en los ojos de sus compañeros una explicación que ninguno tenía. El drama había terminado, el villano se había ido, pero nadie sabía cómo continuar con la obra. Álvaro, de pie en el centro del salón, sintió el peso de todas
esas miradas sobre él. Por un instante volvió a ser Mateo, el ayudante de cocina, incómodo y fuera de lugar. Pero respiró hondo y con el aire recuperó su compostura. Su primera acción no fue la de un director general, sino la de un anfitrión. Se giró hacia los clientes y con una voz serena que cortó la tensión, se disculpó. No dio explicaciones complejas, simplemente pidió perdón por la interrupción y les agradeció su paciencia. Fue un gesto de humildad que nadie esperaba del hombre que acababa de desmantelar una red de mentiras con la frialdad de un general. Entonces, algo inesperado ocurrió. Un hombre mayor, sentado en una mesa junto a la ventana con su esposa, se levantó lentamente. Era uno de los clientes de toda la vida, de los que recordaban a don Manuel, el padre de Álvaro. Miró al joven Soler y una sonrisa de aprobación se dibujó en su rostro arrugado. Comenzó a aplaudir. Al principio fue un sonido solitario y frágil, pero pronto su esposa se unió a él. Luego, otra, mesa y otra. En cuestión de segundos, todo el restaurante estaba inmerso en un aplauso cálido y sincero. No aplaudían a un CEO, aplaudían la justicia que acababan de presenciar. Con el sonido de los aplausos como telón de fondo, Álvaro caminó hacia Lucía. Ella seguía junto a la columna, el mismo lugar donde él la había visto llorar por primera vez. Las lágrimas volvían a surcar su rostro, pero ya no eran de humillación ni de desesperación. Eran lágrimas de liberación, de un peso que se desprendía de su alma. Él no dijo nada grandilocuente, simplemente se detuvo frente a ella y, con la voz suave de Mateo, la que ella había aprendido a confiar, le preguntó: ¿estás bien? Esa simple pregunta, en medio del torbellino de emociones, fue el ancla que Lucía necesitaba. Ella asintió, incapaz de hablar, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa, aunque temblorosa, llegó a sus ojos. Julián salió de la cocina, con el delantal manchado y una expresión que mezclaba el alivio con una profunda emoción. Se acercó a Álvaro, ignorando a todos los demás. Los dos hombres se miraron en silencio por un largo momento. En los ojos del viejo cocinero, Álvaro vio el reflejo de su padre, el orgullo, la lealtad y los años de sufrimiento callado. Julián no dijo una palabra. Simplemente extendió su mano, no para estrechar la de Álvaro, sino para posarla sobre su hombro. Fue un gesto paternal, una bendición silenciosa, un traspaso de la custodia del legado. En ese instante, Álvaro supo que había honrado la memoria de su padre. Luego se dirigió al resto del personal, los reunió a todos y les habló con una honestidad brutal y reconfortante. Reconoció su propia ceguera, su distancia. Les pidió perdón por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Les prometió que a partir de ese día el legado volvería a ser un hogar, no una prisión. Les aseguró que cada uno de ellos era valioso y que nunca más tendrían que trabajar con miedo. Sus palabras, sencillas y directas, comenzaron a sanar las heridas que años de tiranía habían dejado en el corazón del equipo. Para cerrar la noche, Álvaro anunció que la casa invitaba a la última ronda. Los clientes, ahora cómplices de la historia, brindaron por el nuevo comienzo. Poco a poco, el local se fue vaciando, dejando tras de sí una sensación de calma y esperanza. El equipo trabajó en conjunto para recoger y limpiar, pero esta vez el trabajo no era una carga. Había una ligereza en sus movimientos, una camaradería que había estado reprimida durante demasiado tiempo. Era un ritual de purificación. Estaban limpiando no solo las mesas, sino también los fantasmas del pasado. Cuando el último cliente se fue y las puertas se cerraron, solo quedaron 3 personas en el silencioso comedor: Álvaro, Lucía y Julián. Se sentaron en una de las mesas, la misma donde Álvaro había comenzado su vigilancia semanas atrás.
Julián sacó un trozo de queso manchego y un poco de pan de la cocina. Lo partieron y comieron en un silencio cómodo, como una familia después de una larga y agotadora jornada. No hablaron de ascensos ni de planes de negocio. Hablaron de sus sueños, de la madre de Lucía, de las recetas de don Manuel. Procesaron lo ocurrido no con palabras, sino con la simpleza de compartir el pan. Esa noche, cuando Álvaro se quedó solo en el restaurante vacío, recorrió el salón con la mirada. Las sillas estaban sobre las mesas, el suelo brillaba y el aire olía a limpio. La batalla había terminado. La polvareda se había asentado. Ya no veía un activo fallido en su cartera de negocios. Veía las paredes que su padre había levantado con sus propias manos. Sentía el eco de las risas de su infancia. El legado había estado a punto de morir, pero ahora, en la quietud de la noche, sentía su corazón latir de nuevo, débil pero constante. La verdadera reconstrucción, la de devolverle el alma, acababa de comenzar. La resolución de aquella noche fue tan rápida como transformadora. Con Ricardo fuera del camino, el ambiente, en el legado, cambió de la noche a la mañana. El miedo se disipó, reemplazado por una mezcla de alivio y esperanza. Álvaro se quedó hasta tarde, hablando con cada uno de los empleados, no como su jefe, sino como uno más de ellos, como el Mateo que habían llegado a conocer y en el que habían aprendido a confiar. Su primera decisión, tomada allí mismo, entre las mesas aún desordenadas, fue nombrar a Julián Maestro asesor gastronómico de toda la cadena de restaurantes. Su misión, le explicó, sería viajar a cada local para asegurarse de que el alma de las recetas de su padre, la calidad de los ingredientes y el amor por la cocina se preservaran por encima de todo. El viejo cocinero, que había creído que sus mejores años habían quedado atrás, lloró de emoción, sintiendo que por fin se hacía justicia a una vida entera de dedicación. Luego se acercó a Lucía, que lo observaba todo desde una distancia prudente, todavía asimilando el torbellino de acontecimientos. Le ofreció el puesto de nueva gerente del legado. Ante su mirada de incredulidad, le aseguró que nadie conocía el corazón de aquel lugar como ella. Le garantizó un salario que no solo cubriría con creces los costosos tratamientos de su madre, sino que también le permitiría contratar a cuidadores profesionales para que ella por fin pudiera tener tiempo para sí misma. Pero no se detuvo ahí. Mirándola a los ojos, anunció la creación de la Fundación Soler, una organización en honor a su padre dedicada a financiar la educación y los sueños artísticos de los hijos de sus empleados. Y la primera beneficiaria, anunció con una sonrisa que borraba cualquier rastro del ejecutivo distante que una vez fue, sería ella, con una beca completa para estudiar en la mejor escuela de arte y diseño de Madrid. Por primera vez en años, Lucía vio un futuro que no estaba definido por la lucha, sino por la posibilidad. En las semanas siguientes, el restaurante fue completamente revitalizado. Las paredes se pintaron de nuevo con colores cálidos y acogedores. El mobiliario de madera se restauró con esmero y, lo más importante, la cocina volvió a oler a honestidad y a pasión. Los proveedores de calidad, los de toda la vida, regresaron, y el sonido del aceite de oliva virgen extra chisporroteando en la sartén se convirtió de nuevo en la banda sonora del local. El legado renació de sus cenizas, no solo como negocio, sino como hogar. Lucía demostró ser una gerente excepcional. Su empatía, forjada en la adversidad, permitía entender las necesidades de su equipo como nadie. Creó un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo y la colaboración, donde cada empleado se sentía valorado y parte de una familia.
El bote de las propinas se repartía de forma justa y transparente, y la alegría volvió a ser un ingrediente más en el menú del día. El legado se convirtió en un modelo de gestión humana y, como consecuencia natural, en un rotundo éxito de negocio. Compaginaba su trabajo con sus estudios de arte. Sus noches ya no estaban llenas de agotamiento y preocupación, sino de lienzos, colores y creatividad desbordante. Con el permiso y el aliento de Álvaro, empezó a decorar las paredes del restaurante con sus propias obras, murales que contaban la historia del barrio de La Latina, los rostros de su gente, convirtiendo el legado en una galería de arte viviente, un lugar donde la comida alimentaba el cuerpo y el arte, el alma. Álvaro, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Delegó gran parte de la gestión del día a día del grupo en su equipo de confianza para poder hacer lo que ahora consideraba su verdadera labor. Visitaba regularmente todos sus restaurantes, no como un inspector que busca fallos, sino como un compañero que busca escuchar. Se sentaba con los cocineros, probaba sus guisos, charlaba con los camareros y se aseguraba de que la dignidad de las personas fuera siempre el ingrediente principal en la receta del éxito. Su transformación silenciosa se extendió por toda la empresa como una onda expansiva de humanidad. Los gerentes de otros locales, al ver el renacimiento del legado y el nuevo enfoque de su director general, comenzaron a cambiar su propia forma de liderar. La cultura del miedo y de los números por encima de todo fue reemplazada por una cultura de cuidado y de orgullo por el trabajo bien hecho. Álvaro había aprendido la lección más importante de su vida. Un negocio no es una hoja de cálculo, es una comunidad de personas. El viaje de Álvaro nos enseña que el verdadero valor de un líder no reside en su capacidad para generar beneficios, sino en su coraje para conectar con las personas que sostienen su legado. Nos demuestra que la empatía no es una debilidad en el mundo de los negocios. Es la herramienta más poderosa y la inversión más rentable que puede existir. A veces es necesario perderse entre la gente común, despojarse de los títulos y los privilegios, para encontrarse a uno mismo y descubrir lo que realmente importa. ¿Cuántas veces caminamos por la vida sin ver realmente a las personas que nos rodean? Un único acto de humanidad, de mirar a los ojos a otra persona y reconocer su lucha, puede desencadenar una revolución de bondad con efectos inimaginables. La historia de El Legado es un faro de esperanza que nos recuerda que nunca es tarde para cambiar de rumbo, para reparar lo que está roto y para construir un futuro donde el éxito se mida no solo en cifras, sino en el bienestar y la felicidad de quienes nos acompañan en un camino. La compasión es la luz más poderosa, capaz de iluminar los rincones más oscuros y de transformar un negocio al borde del abismo en un hogar próspero y lleno de vida. La jornada de Álvaro y Lucía nos enseña que la verdadera herencia no es lo que dejamos para la gente, sino lo que dejamos en la gente. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos.